Campo, consejero nacional del PJ, y bueno, quería consultarte cómo está el PJ, cómo está el armado hasta ahora de cara al 2027. Bueno, primero agradecerle el espacio, decirles que sí, efectivamente hay una nueva etapa en el Partido Justicialista a nivel nacional y también a nivel provincial, en el marco de lo que va a ser seguramente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que nos van a permitir elegir nuestros precandidatos y futuros candidatos, tanto para la presidencia como para la vicepresidencia de la Nación y también, por supuesto, de listas legislativas. Creo que hay un escenario de primarias que va a ordenar la política nacional y también la política provincial, y es importante que la democracia en definitiva garantice calidad de representación, que es algo que creo que la sociedad viene reclamando desde hace tiempo: buenos candidatos, buenas candidatas y un programa político que resuelva los problemas, como así también, por supuesto, un proceso de renovación que, a mi entender, está en marcha en la provincia del Chaco. ¿Está ordenado o hay alguna interna en el PJ? No, hay un proceso para mí de discusión o de debate que me parece importante que se dé, porque hay visiones diferentes y eso en definitiva es positivo. Yo creo que el peronismo tuvo siempre esta virtud de poder construir en la diversidad, y esta construcción fue la que permitió de que dirigentes con visiones muy distintas puedan abonar a un mismo proyecto de país. Creo que lo que está en debate hoy es justamente la reconstrucción de una visión nacional de la Argentina frente a lo que está haciendo Milei, que es una visión justamente más internacionalista, más de la lógica de Trump, que no garantiza soberanía, que no permite que los argentinos podamos pensar que el día de mañana, desde nuestros recursos naturales hasta nuestra industria, esté en manos de justamente argentinos. Estamos en esa discusión. Mirá, ha pasado 80 años desde Perón a la fecha y volvemos a discutir una Argentina para los argentinos versus una Argentina para el capital extranjero. Me parece que esta es la discusión que está intentando abordar el peronismo, y es importante que haya dirigentes de diferentes facciones pensando lo mismo. Rodrigo Campos fue diputado nacional, provincial. ¿Tenés algún tipo de aspiración ahora? No, parece que la discusión de lo personal tiene que quedar en un segundo plano, no solamente ahora, siempre. Me parece que la construcción de un espacio político que colectivamente incluya a compañeros y compañeras en diferentes puntos de la provincia, que respete la conducción de Capitanich, que respete la conducción de Cristina, va a generar calidad de representación y, por supuesto, candidatos y candidatas. El tiempo dirá, digo, si es mi turno o no es mi turno. La verdad que nunca milité ni construí para un lugar en lo personal, sino para colectivamente representar a otros compañeros y compañeras. Oportunamente te escuché decir y dijiste en otras entrevistas que Cristina era la conductora del PJ. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí. Cristina es la conducción natural del Partido Justicialista, es la presidenta además del Partido Justicialista, y justamente presa por una Corte Suprema de Justicia que a Cristina le tira todo el peso y toda la mafia encima, y a otros dirigentes le da blindaje y le da la libertad de hacer lo que quieran. O sea, Mauricio Macri fue presidente y actualmente es candidato a lo que quiera o dirigente de lo que él aspire, siendo un tipo que tiene más de 114 causas encima. Ni la causa de Correos, por mencionar alguna de las causas, ni la de Lara San Juan, ni tantas otras prosperaron, porque el nivel de blindaje político que tienen dirigentes como Mauricio Macri realmente es impresionante respecto a lo que tiene que soportar una compañera que fue 2 veces presidenta de la Argentina, que fue vicepresidenta, que fue senadora, que ha sido siempre una representante de la democracia, y que la verdad que hoy tiene que soportar esto justamente por haberse enfrentado oportunamente a algunos sectores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a algunos sectores del poder concentrado, sobre todo económico internacional, ¿por qué no también al Grupo Clarín? Es complejo en ese sentido, es complejo el vacío de poder que está generando justamente este tipo de lógica en la Argentina, que a una mujer como Cristina Fernández de Kirchner se la trata de una manera y a otros dirigentes, como el caso en particular de Macri, se la trata de otra. Ni que hablar, digo, todos los escándalos de corrupción que tiene en este momento el gobierno de Milei, y que sin darnos cuenta de pronto dejamos de hablar del 3% de Carina, de pronto dejamos de hablar de, no sé, la cuestión de Adorni o Españolo, o ahora digo lo que ha pasado en Bolivia. Es un gobierno que está manchado por más de 20 escándalos de corrupción, y sin embargo la justicia lo único que hace es pasar página y seguir insistiendo con que el único problema en la Argentina es si Cristina estuvo o no estuvo en determinadas cosas. O sea, esto me parece que es lo jodido. Cuando uno
analiza en profundidad la cuestión judicial, uno se da cuenta de que Cristina no estuvo ni tuvo nada que ver ni con la causa de vialidad, ni con la de Cuadernos, ni con ninguna de las cuestiones que se le intenta justamente caratular. Y sin embargo, uno se da cuenta que es la manera de sostener a Milei del gobierno, o por qué no, a Milei y de sus aliados, como en el caso de la provincia del Chaco. Coqui dijo ya en reiteradas oportunidades que no va a ser candidato. ¿Crees que esto va a ser así o no? Me cuesta creer, que Coqui vuelva a ser candidato, pero no por Coqui en sí mismo, sino por el escenario que se viene. Me parece que Coqui es el primero que advierte la necesidad de tener alternativas, siendo o no siendo él el próximo candidato. La provincia del Chaco es una provincia muy dinámica desde el punto de vista de lo democrático. Si uno mira para atrás, en los últimos 20 años, hemos cambiado de gobernador 4 veces. Entonces, no sería raro que dentro de un año, esa situación se vuelva a dar. ¿Y por qué? Porque hay una situación de cambio permanente. Probablemente Capitanich sea uno de los que advierte esto. Creo que ha sido uno de los dirigentes que más abonó al recambio político en la provincia, lejos de hacer lo que está haciendo el radicalismo, de sacarlo a jugar a Peche o a Rosas o a Mayol o a los mismos dirigentes que hace 30 años atrás. Coqui ha sido uno de los tipos que más compañeros, compañeras intentó poner en la discusión, sobre todo para que la provincia del Chaco siga teniendo esta virtud de ser una provincia joven, y me da la sensación de que producto de eso también está de alguna manera analizando la posibilidad de que haya una propuesta de renovación muy importante, siendo o no siendo él el candidato. Me parece que esto es lo que estaba en discusión. Axel Kicillof, bueno, estuvo hace unos días acá en la ciudad de la Resistencia. ¿Cómo lo ves? ¿Va a ser candidato a presidente o no? Me cuesta verlo. Creo que hay una ansiedad electoral que es negativa para el peronismo. Creo que la sociedad espera que el peronismo tenga una respuesta clara y contundente sobre los problemas, principalmente sobre las soluciones a esos problemas. Creo que si algunos compañeros y compañeras pretenden resolver esos problemas solamente poniendo un nombre, se equivocan. Y me da la sensación de que la construcción de ese programa, o la construcción de esa respuesta a los grandes problemas que tiene la Argentina, se va a dar en otro escenario y no justamente avivando internas o discusiones que son muy del conurbano bonaerense. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, mucha templanza en este momento, esperar a que maduren justamente los liderazgos necesarios para la próxima etapa, y por qué no, también darle salida a este escenario en el que estamos, algo parecido a lo que pasó con Lula en Brasil, en el caso en particular de Cristina. Yo creo que si en octubre se resuelve de que Cristina recupera la posibilidad de ser candidata, va a ser otro escenario. Para nosotros plantear la importancia de que este escenario se revierta en el mes de octubre es de alguna manera un escenario bisagra. Cristina presidenta para nosotros no es solamente una consigna, es también un programa político que tiene que ver con que su conducción pueda ser votada, pueda ser elegida, algo que no pasó en el año 2025, y que además también haya un programa de gobierno o una visión de cómo resolver los problemas que tenga mucho más que ver con los mejores momentos de la Argentina y no con este escenario en el que estamos. Uno habla con la gente, uno analiza y toma dimensión de que la gente reconoce que quizás sus últimos años fueron muy difíciles, y lo más cercano a vivir un poco mejor fue hasta el 2015, cuando Cristina era presidenta. Entonces me parece que es importante poder entenderlo. Creo que en el caso en particular de la visita de este compañero, es una de las tantas visitas que va a haber a la provincia. Me parece que el candidato o la candidata que va a tener el peronismo para adelante, se va a ver, sobre todo después de lo que va a ser un escenario de las PASO, y sostengo de que la figura de Cristina como candidata a presidenta para nosotros puede ser vital, sobre todo repitiendo un escenario muy parecido a lo que pasó en Brasil con Lula. ¿Coqui es presidencial o no? Sí, yo creo que sí. Coqui tiene virtudes o tiene capacidades que son superlativas respecto al resto de las dirigencias. Yo creo que es un hombre preparado, formado, con muchísima disciplina, con muchísima lealtad. Creo que ha sido un hombre que siempre le dedicó mucho tiempo a esto que hace y hace muy bien. Entonces tiene condiciones para poder estar en la discusión nacional. Ser presidencial o no ser presidencial me parece que no es un tema de los dirigentes, sino de la gente. Es la gente que decide quién puede ser o no puede ser candidato. Si no, miremos lo que está pasando hoy. Alguien podría haber advertido quizás en 2021, 2022 que el candidato a presidente y presidente de la Argentina iba a ser el presidente actual. Seguramente que no.
La gente es la que va de alguna manera encontrando ese sentimiento, esa conexión que hay, política, pero también emocional, pero también hasta cultural, con algún dirigente en particular, y a partir de ahí define si es o no es candidato o candidata. Me da la sensación de que Coqui ha encontrado en el Senado su lugar, y esto me parece que es importante. Necesitamos los chaqueños, las chaqueñas, más allá de su ideología política, un hombre como Jorge Capitanich en el Senado, por lo que significa, por lo que representa, por lo que trabaja para la provincia del Chaco. Es un hombre que desde el primer momento que llegó al Senado ha puesto en discusión los problemas principales de la Argentina, como tarifas, como reactivación de la obra pública, como defensa de la soberanía nacional, o no sé, o ha planteado, ahora hace muy poco tiempo lo escuché, una posición distinta respecto a la cuestión ambiental. ¿Qué podemos hacer un poco para salir de este encono en el que nos está poniendo el presidente Milei en función de querer vender, de querer ofrecer tierras o recursos naturales a capital extranjero? Esto que hace Coqui, y uno dice, ¿por qué no lo hace el resto? Y bueno, justamente porque por eso es Coqui, porque encuentra una agenda en lugares donde otros simplemente encuentran problemas. Y Mario de Cerda, diputado provincial, ahora se va deja su banca para volver a la Intendencia de Barranquilla. ¿Cuál es tu opinión de ese tema? Es raro. Me da la sensación de que uno construye representación en función de una visión, diría yo, más de largo plazo y no momento a momento. Creo que hay una cuestión de coyunturalismo que no le hace bien a la política y que no le hace bien al peronismo, a nuestros movimientos. O sea, cuando se dio el escenario 2025, a mí me parecía precipitado que los intendentes, las intendentas intenten todos jugar en las listas, descuidando cuestiones vinculadas al territorio y sobre todo intentando rápidamente saldar un debate que se tendría que haber dado en 2023 y no se dio, y que darlo en 2025 tan lejos a la discusión de la gobernación era alejado. Yo estoy convencido de que hay que poder construir con la sociedad, sobre todo, un liderazgo que se sostenga en el tiempo, que sea sustentable, y me parece que en eso quizás hay que poder prestar atención, sobre todo porque Barranqueras es una ciudad cada vez más compleja, cada vez más grande, es una ciudad que necesita otro abordaje desde el punto de vista no solamente de la administración del Estado, sino también de la convivencia entre sectores, tanto del capital privado como también, por supuesto, si se quiere, de la convivencia que hay entre lo público, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Es una ciudad que ha sufrido mucho en el último tiempo, sobre todo el decaimiento en materia de obra pública. Es una ciudad que necesita realmente otro grado de inversión. Por todo esto me parece que lo que sucedió en los últimos años viene generando problemas en el presente y me parece que hay que prestarle mucha atención. ¿Te gustaría ser intendente de Barranquilla? Me gustaría estar en la discusión, sobre todo desde el punto de vista de las propuestas y de lo que se puede hacer para vivir mejor en la ciudad en la que uno pasa sus días. Yo soy ciudadano en Barranqueras, la verdad que creo mucho en que Barranqueras puede ser una de las grandes capitales del norte de la Argentina, sobre todo una capital alternativa. Me da la sensación de que es una ciudad puerto con muchas oportunidades de generar empleo. Creo que es una ciudad modelo desde el punto de vista de su relación no solamente con el capital natural, sino también con el capital cultural. Hay mucho por hacer en Barranqueras y me da la sensación de que podemos ser parte de ese debate entre todos. Creo que es una discusión más colectiva. El liderazgo en particular del peronismo en los últimos años ha sido notorio respecto a lo que no hizo Alicia Zula, pero bueno, hay que ordenar de nuevo la ciudad y empezar a discutir cuáles son sus prioridades. ¿Y cómo es el país y la provincia en materia económica? Con problemas que no van a ser resueltos en los próximos 12 o 18 meses. Me da la sensación de que esto que está pasando, lo digo hasta de manera humorística, que salga el ex gobernador Rosas a decir de que él, si volviera a ser gobernador, otra vez implementaría los quebrachos porque fueron la única medida posible. En algún momento, alguien lo tiene que parar en la nota y decirle: esto es un chiste de mal gusto. O sea, en esta provincia, volver a hablar de bonos provinciales con salarios que están completamente deprimidos, pero tarifas que están dolarizadas, es visto un chiste de mal gusto. Tenemos problemas que están de alguna manera centrados en bajos ingresos, tarifas altísimas, un costo de vida que la verdad se multiplicó por 3 o por 4 de lo que fue el año 2023. Un contexto donde el Estado se retiró prácticamente por completo
en todos los problemas que son centrales de la gente, desde el acceso a la salud, el acceso a la educación. Ya prácticamente, digo, esta idea de Estado que uno tenía hace 2 o 3 años atrás ya no existe. Si uno piensa hasta cuestiones tan sensibles como la asistencia alimentaria, volvimos otra vez a la caja de mercadería de los años 80. O sea, estamos en un contexto muy difícil donde el Estado se retira, donde los salarios son muy bajos, donde las tarifas son muy altas y donde el costo de vida se multiplicó por 3 o por 4. ¿Qué trae todo ese combo explosivo? Y probablemente una sociedad cada vez más intolerante, cada vez más violenta, con índices de suicidio, con indicadores de suicidio que están por encima de la media nacional. Chaco es una de las provincias con peores indicadores de suicidio y con peores indicadores de violencia, a diferencia del resto de las provincias, sobre todo las del NEA y las del NOA. O sea, hay que prestar atención a esto porque uno solamente lo analiza con el bolsillo, también hay que pensarlo con la dinámica del hogar, con cómo se comporta una familia cuando hay trabajo y cuando no hay trabajo, con cómo se comporta una familia cuando los niveles de endeudamiento son superiores a la tasa de los últimos 20 años. Piensen o pensemos de que de los 46 millones, 48 millones de argentinos que somos, hay más de 20 millones de argentinos que manifiestan ya están endeudados, de hecho esto está confirmado, y de esos 20 millones hay 6 millones que están en tasa de morosidad, es decir, ya con la firma afectada, no pueden prácticamente firmar ya más nada, no tienen más nada para vender en sus casas. Es muy complejo lo que se viene hacia adelante. Mi percepción es que no se va a resolver en los próximos 18 meses y por lo tanto hay que ver qué pasa en el escenario electoral. ¿Cómo se puede resolver eso del endeudamiento? Milei dijo el otro día que la gente se endeudó porque salió a comprar televisores para el Mundial. Sí, es que la sensación es que tanto Milei, Caputo, Esdero, digo, todos los que son parte del mismo proyecto político, tienen como una idea bastante alejada de cómo vive la gente realmente. Es decir, ellos suponen de que el endeudamiento viene de la mano de quizás una decisión irresponsable por parte de una pyme o por parte de un padre de familia. Entonces, vos te endeudaste pero porque vos quisiste, nadie te puso una pistola en la cabeza. La realidad es que el nivel de asfixia económica que tiene la sociedad argentina y la sociedad chaqueña va llevando a un lugar cada vez más difícil de salir. Si no intervenimos en las billeteras virtuales, si no tomamos decisiones de fondo en función de cuál va a ser el comportamiento de los bancos, no solamente por la plata que se le retiene a la sociedad, que se le retiene a la gente, sino además también por quizás el vínculo que hay entre la banca provincial y las empresas, por ejemplo, de agua y luz. Digo, si esto puntualmente no empieza a alinearse, es muy complejo. Hay que volver a esta vieja idea, pero buena idea al fin, en alinear salarios y tarifas, en poder pensar de que si no están alineados los salarios, las tarifas y la canasta de alimentos, es muy difícil que la gente pueda sacar la cabeza de abajo del agua. Esta es un poco la sensación que hay que hacer y probablemente tomar decisiones que van a afectar intereses. ¿Por qué no se toman esas decisiones? Porque muchas de esas decisiones implicaría que el gobierno rompa relación probablemente con algunas billeteras virtuales, como digo en el caso de Galperín, con Mercado Pago, u otros cercanos, que me parece que son quienes muchas veces sostienen o financian a estos proyectos políticos. Esto es un poco lo que pasa. En la provincia del Chaco, de hecho, nosotros deberíamos de avanzar fuertemente, sobre todo con las casas de préstamo. ¿Y por qué no se avanzan? Y probablemente porque hay vínculos cercanos, digamos, al poder político. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Para hacerlo hay que tener coraje, para hacerlo hay que tener dignidad, para hacerlo hay que tener las manos libres y las manos limpias para llegar a esta discusión y hacerlo en nombre de la gente. ¿Qué espera la gente de la democracia? Mucho más. La insatisfacción que hoy la sociedad percibe en función de la democracia que tenemos, me parece que es un tema de debate hacia adelante, porque no es menor de que esta idea o esta pantalla que nos venden de que resolvimos la conflictividad social en las calles. La realidad es que lo que se hizo fue establecer un protocolo de control de la calle, pero la conflictividad social está acelerada. Uno se va a un centro de salud y se da cuenta que el nivel de malestar que hay entre la gente y los trabajadores es impresionante. Y eso, digo, está a nada de que termine muchas veces en situaciones como las que ya vivimos o en problemas como los que a veces no sabemos cómo contener. Entonces terminamos trabajando sobre las consecuencias y no atacando las causas. En el plano legislativo, ¿estás de acuerdo con la ley de reiterancia? Creo que se va a tratar mañana. Estoy de acuerdo que se cumpla con la ley de reiterancia actual. Me parece que eso ya existe en la provincia del Chaco. Creo que es una cortina de humo
simplemente digo para instalar de que con esto se va a frenar, si se quiere, como esta suerte de puerta giratoria. La realidad es que en la provincia del Chaco, algunos dicen que hay puerta giratoria, pero la realidad es que hay hacinamiento, es decir, la cantidad de personas que están privadas de su libertad, no solamente en alcaldías y cárceles, sino también en comisarías, que yo lo estoy diciendo como que estoy contando algo nuevo y todo el mundo sabe que eso es así, es impresionante. Entonces, ordenemos por un lado la reiterancia, es cierto, pero también ordenemos el hacinamiento, las condiciones de privación de libertad a muchísimas personas, sobre todo digo sin su debido juicio, digo sin su debido tratamiento, me parece que es complejo y es hasta muchas veces lo más jodido del caso, de que una persona muchas veces termine privada de su libertad 2 meses, 3 meses, 1 año, en una situación que tranquilamente podría estar haciéndolo en su casa, con una tobillera, en condiciones que en otras provincias se están llevando a cabo, es una muestra concreta de que lo que nos está vendiendo el gobierno es una cortina de humo para no discutir lo principal. Yo coincido de que hay que discutir una agenda de seguridad y justicia, y esa agenda de seguridad y justicia tiene que ser cada vez más dura, principalmente contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Yo coincido. Digo, me parece que en eso hay coincidencia total de la política, o yo al menos me siento parte de esa discusión. Lo que no creo es que haya que tomar de manera irresponsable un tema como reiterancia, haciendo de cuenta como que con esto se frena la puerta giratoria, cuando la realidad es que vos tenés un componente de hacinamiento muy alto en la provincia del Chaco. El oficialismo busca aprobar leyes clave como son la ley de inocencia fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Estás de acuerdo con esas iniciativas o no? Mira, es muy llamativo. Vienen RIGI, Super RIGI, blanqueo, inocencia fiscal, hay una más que mencionaste recién. Reforma del Banco Central. Digo, la discusión financiera y económica que vienen a dar desde que llegaron al poder, al parecer, es el único objetivo de este gobierno. Es decir, hay un proceso de saqueo en la República Argentina y de generar condiciones para los grandes negocios de los magnates del mundo en la Argentina que no tiene punto de partida. O sea, ¿cuándo pasó esto en la Argentina? Ahora. Y la realidad es que si bien en otro momento esto se intentó discutir, nunca fue con este nivel de consistencia. Nunca la ultraderecha y la derecha en la Argentina insistió tanto de que este sea el debate. Y vos pensás de que cuando metieron la discusión del blanqueo, o cuando hicieron lo mismo del RIGI, pero digo en particular blanqueo, lo hicieron porque había capitales extranjeros que iban a... ¿Sabes para qué hicieron eso? Para que los funcionarios del gobierno puedan blanquear dinero. Entonces metieron en la discusión de blanqueo a sus propios funcionarios y dejaron de ser chorros para ser empresarios o emprendedores que de pronto tenían plata en negro y la metieron en blanco. Y cuando hicieron lo del RIGI o ahora lo del Super RIGI, ¿es para generar algún puesto de empleo? Ninguno. Te pregunto cuántas empresas, o les pregunto cuántas empresas vinieron de la mano del RIGI en la provincia del Chaco. Ninguna. Ninguna. Entonces digo, es una discusión a dar. Toda la infraestructura o toda la estructura que están construyendo en función del capital financiero y económico en la Argentina viene de la mano de capitales extranjeros que van a invertir. No pasa nada. No pasa nada. Digo, es una lógica de saqueo que viene a consolidarse, producto de que ellos pretenden de que Argentina sea Perú, o de que Argentina sea Paraguay, o sea un país semicolonia, y no pueda discutir en profundidad qué va a hacer con el valor agregado que se le pueda dar a sus recursos en el caso de que podamos industrializar, cómo protegemos nuestros recursos naturales. La agenda de Argentina, que fue históricamente una agenda más parecida a la de, México o la de Brasil, dejó de ser para ser una agenda más parecida a la de Perú, para hacer, un proceso, para generar un proceso de extracción acelerada de nuestros bienes estratégicos, sobre todo los naturales, los ambientales, y obviamente de una arquitectura financiera que a ellos les permita sacar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Algo parecido a lo que hicieron con Macri en la etapa anterior, ahora a otra velocidad. Ahora, Milei dijo recientemente que quiere ser reelecto y que este es el mejor gobierno en la historia. Sí, es que yo creo que ellos están convencidos de eso, lo único que los argentinos no lo perciben. Digo, si ellos están convencidos de una idea, de esto que están haciendo y lo repiten todo el tiempo. Si vos pensás que en el último año,
porque yo creo que habrá sido no menos de 15 meses. Tuvieron que correr más de 10 funcionarios, sobre todo de primera línea, 2 jefes de gabinetes, primera línea de gobierno, justamente porque todos los objetivos del gobierno se fueron cayendo, producto de que la sociedad se manifestó y se va a seguir manifestando. Discapacidad, universidades, ahora en particular la ley de tierra. Hay una sociedad que cada vez reclama más y que cada vez se opone más. Y no estoy hablando de un militante, no sé, compañero o un espacio en particular. Tini está diciendo de que este es un gobierno que le está haciendo mal a la Argentina. O sea, los artistas están empezando a salir, los deportistas están empezando a salir. Hay un contexto de mayor rechazo. Hoy Milei tiene 60% de rechazo. Entonces probablemente ellos que estén convencidos de que son un buen gobierno y son sus argumentos. Nosotros entendemos que hay un 60% de la sociedad argentina que va camino a construir una salida a este proceso desastroso en el que está nuestro país, y probablemente esa salida va a ser el 10 de diciembre del año que viene, justamente cuando podamos elegir un presidente o presidenta que defienda a los argentinos y que recupere la senda no solamente de la dignidad, sino también de la normalidad. Mirá a dónde llegamos, que otra vez tenemos que volver a discutir en esta vieja consigna de Néstor Kirchner, cuando decía yo quiero un país normal. Estamos discutiendo otra vez si Argentina vuelve a cantar el himno, estamos discutiendo otra vez si Argentina vuelve a ser ese país donde daba gusto respetar, no sé, a nuestros abuelos en la mesa los domingos y escuchar quizás a aquel pibe o piba que tenía una expresión distinta a la del poder en este momento. Estamos en ese contexto. Me da la sensación de que ese proceso de cambio viene encabezado por la juventud. Me da la sensación de que así como los pibes bancaron a Milei en la discusión del 2023, hoy están haciendo un planteo completamente opuesto, y estos fenómenos de cambio que se dan, sobre todo encabezados por la juventud, normalmente generan cosas positivas en la Argentina. Finalmente, ¿algún mensaje para la ciudadanía ya de cara al 2027? No, me parece que hay que participar y hay que estar cada vez más presente en los ámbitos donde se toman decisiones, de las más chicas hasta las más grandes. Yo soy convencido de que los procesos positivos en la Argentina, y sobre todo los procesos de cambio, se dan de abajo hacia arriba y con mucha participación de la comunidad. Hay que estar en la parroquia, hay que estar en el club, hay que estar en el centro estudiante, hay que estar en todos los espacios donde se converse, donde se define qué va a pasar, ya sea en el futuro de mi barrio, en el futuro de mi ciudad, o de mi provincia, o de mi país. Me parece que esta es un poco la invitación, y esto trasciende al peronismo. Esto creo que tiene que ver con construir democracia y darle más democracia a lo que hoy tenemos. Creo que esto es un poco la salida al escenario en el que estamos. Rodrigo Campo, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias.